tenemos entonces la doctrina número 8, que dice de la siguiente manera: ¿qué creían los pioneros sobre la conversión del mundo y los 1000 años? Que la doctrina de la conversión del mundo y un milenio temporal es una fábula de estos últimos días, calculada para adormecer a los hombres a un estado de seguridad carnal y causar que sean sorprendidos por el gran día del Señor como ladrón en la noche, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, y que la segunda venida de Cristo debe preceder, no seguir, al milenio, porque hasta que el Señor aparezca, el poder papal, con todas sus abominaciones, continuará, tal como lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. El trigo y la cizaña crecerán juntos, tal como lo dice Mateo 13, 29, versículo 30 y versículo 39. Y los malos irán de mal en peor, tal como lo declara la palabra de Dios en Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 y versículo 13. Entonces allí encontramos, este es el resumen que dan, como ya dijimos, los pioneros acerca de la doctrina número 8, y justamente apuntan esos dos elementos, la conversión del mundo y un milenio temporal, como eventos, ¿no?, que las iglesias creían y todavía se cree en algún sentido deben ocurrir antes que Cristo venga, ¿sí? La conversión del mundo, el milenio temporal, son esos dos eventos que ellos plantean que deben ocurrir o antes que Jesús venga o como el cumplimiento de la segunda venida de Jesús. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver esos elementos según las escrituras, según el espíritu de profecía, según los pioneros. Aunque aquí está muy claro, en este resumen que se da, está muy claro el punto, y los versículos que aquí se mencionan son básicamente suficientes para mostrarnos la falacia de estas doctrinas. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque Tesalonicenses capítulo 1, la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, justamente habla que el Señor viene como ladrón en la noche. Y es algo que evidentemente ya Dios Cristo había mencionado también en su momento. Y bueno, sabemos también pues el contexto. Primeramente dice el versículo mencionado lo siguiente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es Primera Tesalonicenses 5:3. Pero el contexto que es, desde el versículo 1 dice: empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, aquí está hablando de la venida de Jesús, que será como ladrón en la noche, pero no para todo el mundo. Dice, para los que dicen paz y seguridad, para los que están esperando paz y seguridad. Y en el versículo 4 responde: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. O sea que la venida de Jesús como ladrón es para los que están en tinieblas. Y el versículo 5: porque todos vosotros sois luz, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos antes y seamos sobrios. Entonces, todo el contexto del versículo lo que nos muestra pues entonces es que cuando Jesús menciona que Él vendrá como ladrón en la noche, que está en Mateo 24, se refiere a un grupo de personas que será obviamente la mayoría, que proclamarán paz y seguridad, que son los que están en tinieblas, que son los que no velan. Y velar en este contexto, siempre el velar es estudiar las profecías. Todos aquellos que no están velando, que no están atentos a la profecía, son aquellos para quienes Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y justamente lo que causa ese no velar, esa venida de Jesús
como ladrón en la noche, justamente son estas dos doctrinas: la doctrina de la conversión del mundo y la doctrina del milenio temporal. Eso causa el adormecimiento que mencionan aquí los pioneros. Causan el adormecimiento, causan la sorpresa para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que ellos van a buscar la paz y la seguridad como fundamento. Y luego los otros versículos que mencionan, el versículo de Tesalonicenses 2 y Mateo 13 y 2 de Timoteo 3 y 1 y 13, son versículos que nos hablan justamente del tema en relación a los eventos que deben preceder a la venida de Cristo. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 nos dice que entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí Pablo está mencionando que cuando Jesús venga, cuando el Señor venga, se encontrará con un inicuo y que va a tener que destruirlo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces va a estar presente. Por tanto, no va a haber una conversión de todo el mundo, porque va a estar presente este anticristo, este inicuo. Mateo 13 habla del trigo y de la cizaña, como que van a crecer juntos hasta el tiempo de la siega, que es cuando Jesús viene, que es cuando Él le dirá la orden a sus siervos, en este caso los ángeles, a que recojan primero el trigo, lo aten para el granero y luego recojan la cizaña. O sea que habrá cizaña presente en el campo cuando Jesús venga por segunda vez. Y también el texto de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, que nos dice que en los posteros tiempos vendrán días peligrosos, y entre los días peligrosos, entre las características de esos días peligrosos, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todo eso hasta el momento en que Jesús venga por segunda vez. Entonces, los textos como aquí mencionamos o se mencionan son sumamente claros y contundentes. Ahora, algunas citas del espíritu de profecía y de los pioneros. Bueno, la primera y más clara, más amplia cita la encontramos en el libro El conflicto de los siglos, en la página 321, en la versión electrónica. Justamente nos habla de cómo Guillermo Miller pasó de ser ese creyente de la iglesia bautista que tenía esa doctrina a un creyente bíblico en el que se dio cuenta que esa era una fábula, y por el estudio de la Biblia. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Leo El conflicto de los siglos. Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en el pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. O sea, descubrió esta falacia porque, bueno, tomando ese criterio, que las profecías que se habían cumplido ilustraban como el modo en que deben cumplirse en el futuro. Encontró que esta era una fábula. ¿Qué indicaba esta doctrina? Que 1000 años de justicia y paz debían ocurrir antes de la venida personal del Señor. Y esa doctrina difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, al fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Mateo 13:30, 38:41, 2 Timoteo 13:1 y 2 de Tesalonicenses 2:8. Esto es lo mismo que hemos leído en el hito número 8, que está aquí en el conflicto de los siglos. Continúo leyendo. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Estamos hablando del año 1700. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados.
enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si tomamos como válida esta doctrina de que debe ocurrir primeramente un reino espiritual de Cristo por 1000 años antes del fin del mundo, entonces simplemente lo que tenemos que esperar es que vengan esos 1000 años y después sí vamos a preocuparnos. Y como lo que vemos al resto alrededor no cumple con las características de ese reino espiritual, por tanto podemos pensar que todavía la venida de Cristo falta mucho para que llegue. O sea, todavía faltarán para que lleguen los 1000 años y después todavía cuando lleguen los 1000 años van a cumplirse 1000 años. Entonces evidentemente la venida de Jesús aún es que falta para que Jesús venga. Esa doctrina justamente tiene ese efecto de que la gente pues no estudia las profecías. Hoy día digamos que la versión actualizada de esta profecía es esa idea de que viene el rapto secreto de los cristianos y después de ese rapto secreto es que viene la tribulación, 7 años de tribulación y luego el anticristo. O sea que la iglesia no va a pasar por esa preocupación, por esa angustia. Y por eso es que para los que también creen esa doctrina del rapto secreto, si la iglesia no va a pasar por la prueba del anticristo, porque el anticristo viene después del rapto de la iglesia, entonces no tiene sentido para los creyentes en esa doctrina el ardientemente estudiar sobre quién es el anticristo, quién es la bestia, cuál es su marca, porque todas estas cosas no tienen importancia para ellos porque ellos no van a pasar por esa tribulación en su doctrina. Claro, entonces siendo así, si a mí me dicen no te preocupes porque no vas a pasar por la tribulación, porque Jesús te va a raptar antes de ese momento, entonces evidentemente cuando alguien me quiera predicar o yo me encuentre con los textos que hablan del anticristo, de la marca de la bestia, etcétera, yo diré no me interesa porque no tiene que ver conmigo, porque yo no pasaré por esa angustia, porque la iglesia va a ser arrebatada antes. Entonces ese es el objetivo con estas falsas doctrinas, o ese es el objetivo que el diablo tiene con estas falsas doctrinas, justamente para que las personas entonces se adormezcan, ¿no? Se adormezcan en su condición espiritual y no se preparen, no atiendan lo que el Señor mismo dijo. Sigo leyendo. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Escrituras. San Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañada por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. Entonces todos estos textos, el primero fue 1 Tesalonicenses 4:16, nos dice que cuando Jesús venga no vendrá en secreto, sino que vendrá de una forma totalmente audible. Mateo 24, versículos 30, 27 y 31 nos habla que será de una forma totalmente visible y lo compara con el relámpago. Y el capítulo 25, versículo 31 de Mateo nos dice que no vendrá tampoco solo, sino que todos los ángeles vendrán con él. De modo pues que todos estos versículos señalan que justamente lo contrario a la doctrina del rapto secreto, de que no vendrá en secreto, no vendrá invisible, sino que y tampoco vendrá de forma espiritual, porque la venida espiritual es una venida invisible. Entonces Miller encontró en estos textos cómo justamente esa doctrina del reino espiritual o venida espiritual de Cristo es contraria. Eso no solamente es la doctrina de los evangélicos actuales,
en relación al rapto secreto es contraria a esto o es parte de esta falsa doctrina, sino que también la doctrina de los testigos de Jehová, porque la doctrina justamente los testigos de Jehová es otra versión de lo mismo. Ellos presentan que Cristo comenzó su reino espiritual en 1914. Y justamente ellos plantean que cómo se va a cumplir los 1000 años cuando todo el mundo se convierta a la doctrina de testigos de Jehová, y son ellos mismos los que se van a encargar de convertir la tierra en un paraíso. Eso es la doctrina de los testigos de Jehová. Bueno, continúo leyendo el conflicto de los siglos. Otra evidencia dice: a su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos mudados, transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se viste de inmortalidad, como lo dice en 1 Corintios 15, 51 y 53. O sea, otra evidencia que no va a ser algo secreto e invisible e inaudible, es que van a estar presentes todos los testigos, todos los muertos, los que murieron en Cristo. Van a ser resucitados y transformados. Tesalonicenses 4:16, después de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, otra evidencia que conecta la segunda venida de Cristo con la resurrección. Cuando Jesús venga, los muertos en Cristo se levantarán primero. Coincide con Corintios 15, 51. Entonces, sigue diciendo: el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. O sea, no es que pueda entrar al reino de Cristo antes que Él venga, como lo plantea esta doctrina. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y delante de Él serán reunidas todas las naciones, y apartarán los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es Mateo 25, 31 al 34. Entonces aquí otra evidencia que presenta pues Elena de White es esta, ¿no? que es la que encontró Miller, que el reino viene después de la venida de Cristo, porque cuando el Hijo viene, entonces hace una separación, una selección de todos los que profesan ser cristianos. Unos son considerados cabras y otros son entonces ovejas. Las ovejas son los cristianos fieles y perseverantes, las cabras son los cristianos infieles. Serán puestos a un lado las cabras y solamente recibirán el reino sus ovejas. Y fíjate que aquí menciona el texto, porque el texto dice que justamente el reino viene, o la recepción del reino, poseer el reino, es después que el Hijo del Hombre venga en su gloria. Después de la venida del Hijo del Hombre es que viene la posesión del reino. Continúa diciendo: hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este punto aquí es interesante, me detengo un momento, porque cuando Pablo dice esto en 1 Corintios 15, 50, no podemos entender entonces que esto es algo simbólico o espiritual. O sea, cuando dice la carne y la sangre, no está hablando de simplemente la gente que es carnal, no, que tienes que haber un cambio en tu mente, en tu corazón. No está hablando, no está hablando aquí de la carne como en un sentido simbólico de la mente carnal. Está hablando de la carne en el sentido literal y de la sangre en el sentido literal. O sea, que este cuerpo que tenemos, con esta carne que es carne de pecado, y esta sangre que tenemos que es sangre de pecado,
no podemos recibir el reino así. Entonces por eso es que habla aquí, menciona que debe haber un cambio. Y el cambio que están hablando es la transformación que venga cuando Jesús viene, que ocurrirá cuando Jesús venga. Los muertos resucitarán incorruptibles, o sea, con un cuerpo incorruptible. Y los que estén vivos para ese momento serán transformados de un cuerpo corrupto, de un cuerpo que tiene carne de pecado, a un cuerpo sin carne de pecado, para poder entonces recibir el reino. Es lo que está mencionando aquí pues Elena de White. Leo de nuevo. Hemos visto que por los pasajes que acabamos de citar, que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y explica, en su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo. Luego los llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo habían sido presuntos herederos. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Entonces, esto pues es un gran pasaje de un capítulo del Conflicto de los Siglos, pero justamente lo hemos leído y explicado y comentado completo porque desnuda, presenta y da respuesta y desarrolla esa doctrina, la verdad que contrasta o que contradice a esa doctrina de la conversión del mundo y del milenio temporal, y porque es una explicación de ese primer pionero que fue Miller, y fue Miller quien encontró esa gran verdad, o encontró que esa doctrina era una gran mentira, la doctrina de la conversión del mundo y del milenio temporal, doctrina que se incorpora luego a los hitos, a los fundamentos doctrinales de la fe adventista original. ¿Qué pensaban las iglesias? Además de lo que hemos mencionado, hemos tratado aquí de escudriñar a través de estos escritos lo que las iglesias pensaban. Fíjense, por ejemplo, en el mismo libro Conflicto de los Siglos, pero 50 páginas más adelante de las que ya hemos leído, justamente nos dice Elena de White que los cristianos contemporáneos con Miller, pero que no aceptaron el mensaje de Miller, pensaban que la conversión del mundo era lo que estaba profetizado en Daniel 8:14. Leo: Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto, o sea, el de las 2300 tardes y mañanas. Vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. O sea, ellos interpretaron Daniel 8:14, como vieron que la explicación dada por Miller era incontrovertible. Lo que dijeron fue: no, lo que va a ocurrir no es la segunda venida de Cristo, sino la conversión del mundo. Porque para ellos no podía venir Cristo antes sin que antes ocurriera la conversión del mundo. Esto mismo nos explica el pionero Lowborough en el libro Gran Movimiento Adventista. En la página 155 dice lo siguiente: el 10º día del 7º mes había pasado, y las iglesias pensaron que les sería muy fácil recuperar a los miembros perdidos que se habían separado de ellos bajo el clamor de medianoche y el mensaje del segundo ángel. Pero en esto fueron grandemente desilusionados,
como mostraremos con la siguiente respuesta a la porfía, por hacernos volver a sus organizaciones anteriores, como apareció en el Midnight Cry del 26 de diciembre de 1844. ¿Cuáles son los hechos? Ellos saben, aquí están citando lo que Miller, pues, y los demás que estaban allí respondieron ante el intento de las iglesias de recuperar a los miembros que se habían apartado por el mensaje de Miller, y como había pasado el 22 de octubre, había pasado el chasco y Jesús no había venido, entonces estas iglesias dijeron, bueno, los encontramos aquí, no ocurrió lo que ellos esperaban, estarán muy desanimados, es una buena ocasión para volver a traerlos a nuestras iglesias, recuperar a estos miembros perdidos y seguir teniendo pues el sustento que de ellos encontramos. Entonces en el periódico llamado Midnight Cry del 26 de diciembre de ese mismo año, o sea, estamos hablando de 2 meses después del chasco, los editores del periódico, que eran los milleritas, responden: ¿cuáles son los hechos? Ellos, o sea, los hermanos que pasaron por el chasco, ellos saben bien que en la gran masa de estas iglesias los temas predominantes son la conversión del mundo, un milenio de 1000 años y el regreso de los judíos a Palestina antes que el advenimiento personal del Salvador. Aquellos que vuelven a sentarse bajo las canciones de cuna de tales doctrinas no bíblicas e irrazonables lo hacen con los ojos abiertos, y ese curso de acción de su parte sería realmente retroceder. Me llamó la atención cuando vi esta cita, porque obviamente, además de lo que ya estamos estudiando, Miller y sus colaboradores habían colocado justamente como otra doctrina que estaba unida con esto de digámoslo así, de los eventos que debían ocurrir antes que Jesús viniera. Otro de esos eventos, además de la conversión del mundo, además de los 1000 años, el otro evento era el regreso de los judíos a Palestina antes que el advenimiento personal del Salvador. O sea, ellos esperaban, habían 3 eventos entonces. 3 eventos que ellos esperaban que ocurriera antes de la venida de Cristo. ¿Cuál era? Número 1, la conversión del mundo. Número 2, los 1000 años de paz. Y número 3, el regreso de los judíos a Palestina. Y eso justamente es lo que hoy día creen las iglesias evangélicas. Inclusive un sector de la iglesia adventista llamado los davidianos creen también esto de los judíos en Palestina. Y por eso es que las profecías de los evangélicos, ellos mismos lo dicen, ¿no? Para ellos, en su doctrina, Israel es el reloj profético de Dios, según ellos lo presentan. Porque ellos esperan la reconstrucción del tercer templo, y de esta forma se cumple Tesalonicenses 2, que dice que el anticristo se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. O sea, para ellos el anticristo se sentará literalmente en el templo de Jerusalén durante los 7 años de tribulación. Entonces, todavía sigue presente esta doctrina falsa, que era como dice aquí, los milleritas, era la que predominaba en las iglesias que quisieron rescatar a los que estaban en el gran chasco. Sigo leyendo. Habiendo llegado a ser libres en un sentido bíblico, es mucho más seguro avanzar que volver o retirarse, especialmente en este momento cuando la corona de gloria se dará a los fieles en Cristo Jesús. La conducta de las iglesias en eliminar la venida del Señor y defender doctrinas no bíblicas sugirieron a los adventistas estas palabras del profeta Ezequiel: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. En el mismo pasaje se encuentra la respuesta que usaron los adventistas: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. O sea que es interesante, porque los adventistas entendieron que esta profecía era una descripción justamente de lo que estaba ocurriendo en ese momento y lo que ocurría con ellos. ¿Qué cosa? Bueno, primero, que ellos veían, o sea, las palabras de las iglesias caídas era: no, la visión que tú estás diciendo no es para ahorita, es para muchos días, dentro de 1000 años. Primero tiene que venir una
conversión del mundo, después vendrán 1000 años y los judíos inclusive tienen que volver a Palestina. O sea que la profecía, según ellos lo entendían, era para muchos días. Y la respuesta la daba Ezequiel: no, mis palabras no se tardarán para mucho, sino que se cumplirán prontamente. Que es tremendo esta profecía y este entendimiento de los pioneros. Esta era la experiencia, o era la esperanza, y sigue siendo la esperanza de las iglesias populares, las iglesias caídas, ¿no? Las iglesias mayoritarias. O sea, no solamente la católica, porque la católica también entiende esto. En la doctrina católica, según la teoría o el libro que escribió San Agustín, La Ciudad de Dios, justamente plantea que debe reinar primero Cristo durante 1000 años antes de que venga. Ese reinado de Cristo en la Iglesia Católica no es espiritual como lo es con los evangélicos, no es espiritual desde 1914 como lo dicen los testigos de Jehová, sino que en los 1000 años de paz y de reino de Cristo es la iglesia dominando al mundo. O sea, la conversión del mundo se entiende la sujeción del mundo a la Iglesia Católica. Y eso inclusive ya ocurrió, porque por 1260 años la Iglesia Católica estuvo dominando. Y es justamente esa evidencia de doctrina. O sea, esa doctrina que es la que plantean los católicos o la Iglesia Católica sería justamente el fundamento por el cual la Iglesia Católica insiste en dominar y controlar el mundo entero. Bueno, una última cita con relación a este tema es cómo Elena de White en El conflicto de los siglos menciona que sí, que esto va a ocurrir, o sea que van a ocurrir unos eventos que ya vamos a ver cuáles son, y que el mundo, que los papistas y los protestantes van a ver justamente, que coincidirán en que este evento será el cumplimiento de esa profecía que ellos esperan, la conversión del mundo y del comienzo del milenio. Vamos a leer Conflicto de los Siglos 575 en la versión electrónica. Dice: por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Entonces el objetivo del diablo es unirlos en un solo cuerpo. ¿A quién? A los cristianos y a los impíos. ¿Y cómo va a lograr esto? Dice aquí, a todos los va a llevar a las filas del espiritismo. O sea, el espiritismo va a ser esa mezcla o esa pega que va a lograr unir a los impíos y los cristianos. Sigo leyendo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, 1, los papistas, 2, los protestantes, 3, y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Conflicto de los siglos 575. Es decir, justamente esta triple unión, vamos a decirlo así, el papado, el protestantismo y los mundanos, esa triple unión en torno al espiritismo va a ser de ellos un solo cuerpo, una unión, el famoso gran ecumenismo, catolicismo, protestantismo y el espiritismo, y los mundanos allí junto con el espiritismo. Entonces van en ese gran movimiento de unión
lo verán como que esa es la conversión del mundo. Mira, ahí está, el mundo se ha convertido porque hasta los mundanos están unidos con nosotros. ¿A través de qué? Los milagros del espiritismo, la sanidad de los espiritistas, los prodigios que ocurrirán. Y que estos espíritus espiritistas, valga la redundancia, van a profesar creer en la Biblia, van a profesar aceptar las doctrinas y las instituciones de la iglesia. Y eso hará entonces un gran movimiento en el mundo, en todo el mundo. ¿Y cómo lo van a interpretar? Ahí está la conversión del mundo que esperábamos, el comienzo del milenio que esperábamos. Es esto, es el comienzo de esos 1000 años de paz, que es por eso que dice la profecía que leímos al principio, Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad. O sea, cuando ellos vean en ese gran movimiento que ese es el cumplimiento de supuestamente la paz y la seguridad, entonces es que vendrá sobre ellos destrucción de repente. Y eso fundamentado en ¿qué? En esa doctrina. O sea, esta doctrina está calculada por el diablo para lograr ese objetivo. Entonces, bueno, mis hermanos, esto es para ampliar un poco todo lo que ha sido pues esa doctrina número 8, que entonces vemos es fundamental comprenderla, entenderla, ver los versículos, porque nos ayudará a no caer en estos engaños, a no caer en ese gran movimiento que ya lo estamos viendo, porque el movimiento ecuménico sigue avanzando. El papado está al frente del movimiento ecuménico, las iglesias protestantes están unidas a ese movimiento ecuménico, la organización adventista también lo está, y bueno, el espiritismo sigue haciendo su obra, que poco a poco va a ir creciendo hasta lograr también traer a estas filas no solamente los católicos y los protestantes, sino también a los mundanos, a los que no son cristianos, a los ateos, a los de las otras religiones, en un solo cuerpo, en ese cuerpo de ese milenio de paz y esa conversión del mundo. Entonces, bueno, mis hermanos, hasta aquí el tema de hoy. Si hay algún comentario o pregunta, este es el momento. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.